Te habíamos anunciado una nota y me dicen que ya estamos conectados. Estamos ya en comunicación con Jorge Etcharrán. Él es responsable del área ambiental del Instituto Patria, también funcionario en el Ministerio de Medio Ambiente, militante del campo nacional y popular, especialista en temas ambientales. Hola Jorge, buenas noches. Acá Mauricio, Gabriel y Leo te saludamos. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Es un gusto tomar contacto con ustedes, compañeros. Gracias por este ratito y bueno, queríamos conversar con vos en este contexto de campaña electoral, de una campaña que tiene una agenda muy amplia y que de a poco el tema ambiental va calando cada vez más fuerte en los debates dentro del movimiento nacional y popular. El Instituto Patria sacó un documento y queríamos conocer un poco qué es lo que plantea este documento y cuál es la mirada que tenés vos sobre esta propuesta que están haciendo. Bueno, mirá, básicamente nosotros militamos dentro del Instituto Patria ya desde el año 2017, en que estuvimos trabajando para las diferentes actividades del Patria y por supuesto en las campañas. En cada una de las campañas fuimos sacando un documento planteando cuáles eran en cada momento lo que a nosotros nos parecía como esencial, tanto sea en el 17, que estábamos en el gobierno de ingeniero Macri, y por supuesto en la campaña de 2019, y ahora en esta nueva campaña electoral. Cada campaña tiene diferentes momentos, diferentes planteos, y que por supuesto también eso hace que las posturas del Patria fueron, no digamos diferentes, pero sí estuvimos planteando líneas de acción concretas para cada una de esos momentos. Y en este momento, que es una elección clave para la Argentina, nosotros hacemos una especie de raconto de algunos aspectos que nosotros consideramos que fueron relevantes dentro de este gobierno, y por supuesto los núcleos, los conflictos que se abren para el próximo gobierno nacional y popular, que seguramente estará haciéndose cargo del gobierno a mediados de diciembre de este año. En ese documento nosotros justamente planteamos cuáles son aspectos centrales que deberán discutirse y tenerse en cuenta dentro de la gestión, y por supuesto planteando de alguna manera una autocrítica que inclusive la están haciendo los propios candidatos en este momento de Unión por la Patria, y que también en los temas ambientales está presente esta autocrítica. O sea, hemos tenido durante 4 años una gestión que por suerte y por decisión política ha mantenido un Ministerio de Ambiente. Recordemos que el gobierno anterior había generado un Ministerio de Ambiente que no alcanzó a durar más de un año, y bueno, en la decisión política al comenzar nuestro gobierno en el 2019 fue de generar un Ministerio de Ambiente, y durante 4 años el compañero Juan Cabandier ha llevado adelante la cartera, y esto creemos que desde el punto de vista de la institucionalización es muy importante, el haber mantenido 4 años un ministerio y ha empezado a poner en el tapete cuáles son los problemas ambientales que existen en nuestro país, pero que obviamente es necesario profundizar en el próximo gobierno. Nosotros decimos que de alguna manera las líneas que se han llevado adelante, como por ejemplo líneas concretas sobre áreas protegidas, sobre lo que es eliminación de basureros a cielo abierto, en el plan de manejo de fuego y en algunos aspectos relacionados con procesos de fiscalización sobre fauna, son todas líneas de acción que se han llevado adelante, pero que creemos nosotros que no alcanzan justamente por
la importancia que tiene el tema ambiental dentro de nuestro país. Y ahí planteamos concretamente que es necesario trabajar sobre la matriz energética de nuestro país, las explotaciones mineras que están teniendo lugar en nuestro país, porque ya Argentina ha pasado a ser también un país minero, la explotación agrícola, especialmente también la ganadera, pero fundamentalmente la explotación agrícola, y cuáles son los problemas que a los cuales se enfrenta nuestra sociedad, todos los temas relacionados con economía circular, seguridad alimentaria, ordenamiento del territorio, y uno de los temas centrales que, digamos, cruza transversalmente a todas las líneas de acción que van a tener que llevar adelante en el próximo gobierno, que es digamos, todo lo que está relacionado con la reforma de la justicia. O sea, tratamos de plantear en este documento aquellos aspectos que consideramos son claves, que es necesario que la cartera ambiental esté presente en la discusión de estos temas, que es fundamental que el Ministerio de Ambiente tenga mayor presencia en las discusiones de las políticas nacionales, porque si bien es ministerio, es un ministerio que, como bien ha dicho el actual ministro Juan Cabandier, no tiene todas las competencias que debería tener, y es por lo tanto lo que creemos que se tiene que desarrollar en un próximo gobierno nacional y popular. O sea, Jorge, sí, ahí mencionabas los ejes fundamentales que ustedes plantean en el documento. Ahí estabas hablando algo de esto de la reforma en la estructura jurídica, también planteabas algo de la reforma judicial como un eje para pensar el ambiente y varios ejes más. Me gustaría profundizar en la estructura jurídica necesaria, y en otro tema que no está tan desarrollado y que no está tan planteado, de qué es esto de la economía circular. Si te parece, profundizamos en esos dos temitas que mucho tiempo no tenemos. Sí, por supuesto. El tema de la reforma judicial cruza transversalmente nuestra realidad, porque evidentemente sabemos lo que ha significado la intromisión dentro del Poder Judicial de determinados lineamientos que no han tenido nada que ver justamente con generar un Poder Judicial que atendiera las necesidades de los distintos sectores sociales de nuestra Argentina. Y en estos aspectos, en los temas ambientales también, porque vamos a tomar un ejemplo que creo que nos va a servir concretamente en este análisis. Cuando analizamos la apropiación de los recursos naturales, mal llamados recursos naturales, nosotros solemos hablar de los bienes naturales comunes, y que nos damos cuenta que no se tiene en consideración bajo ningún punto de vista la realidad social en la cual se llevan adelante la explotación de estos servicios naturales, como son los servicios ecosistémicos. Uno se da cuenta que la justicia bajo ningún punto de vista tiene en consideración las aspiraciones de los sectores más humildes, los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. El ejemplo concreto se ha visualizado en lo que ha ocurrido en estos últimos meses en nuestra provincia de Jujuy, justamente al no haber una justicia independiente que tenga en consideración los aspectos centrales que debe tener justamente para tomar decisiones, teniendo en cuenta el interés de todos los argentinos. Fíjense cómo se han tomado decisiones sin considerar la licencia social de las distintas comunidades, de los distintos grupos, de los distintos pueblos originarios, y esto justamente es algo central a la hora de discutir políticas en un país, cuando la justicia justamente está tan alejada o en algunos casos jugando claramente con determinados intereses. Pensemos que además es un país federal y por lo tanto tenemos que tener un sistema de justicia lo suficientemente, no solo, digamos, no solo federal, sino que también
atendiendo las necesidades de los diferentes sectores sociales que componen la Argentina. Y esto se nota claramente cada vez que hay una discusión, por ejemplo, en temas de minería, como en lo que es el esquema de aplicaciones de los denominados agroquímicos, cuando analizamos la matriz energética y constatamos que las poblaciones, vuelvo a insistir, más vulnerables quedan expuestas al manejo de determinados intereses económicos, y que, por supuesto, la problemática ambiental debe tener en consideración justamente esto, no solamente el bien natural común, sino también lo social y lo económico. Entonces, si esto nosotros no lo podemos modificar, va a ser muy difícil poder tener en consideración un gobierno nacional y popular que atienda la problemática ambiental. La problemática ambiental es muy importante en cualquier desarrollo económico. Cuando uno discute la política ambiental de un país, en realidad lo que está evaluando es cuál es la política económica hegemónica en ese país y sus consecuencias. Entonces, la justicia juega un rol clave, y nosotros sabemos qué es lo que está ocurriendo en este momento con nuestra justicia. Profundizando también el tema de economía circular. Dale, vamos con esa. Nosotros tenemos un extenso territorio en donde, además de justamente manejar con un criterio mucho más solidario, social, teniendo en cuenta los intereses de los distintos sectores económicos y sociales que existen en el país, pero además de los recursos que están en juego, los procesos de valorización de los residuos, los procesos de responsabilidad extendida del productor, son aspectos que hoy en día no son considerados dentro de nuestras políticas nacionales. Por ejemplo, discutir la ley de envases. ¿Quién se hace cargo del costo de los envases de cualquier bebida gaseosa, de cualquier bebida alcohólica que nosotros consumimos? ¿Y qué es lo que ocurre con esos envases? Eso es algo que nosotros naturalmente, y es un error que naturalmente lo consideremos, que bueno, cuando en nuestros hogares a la noche sacamos la bolsita con los desechos que producimos en nuestros hogares, realmente creemos que eso desaparece y no está mal, y es un error conceptual. Esos residuos o son tratados en forma equivocada, o pueden llegar a terminar en un basural a cielo abierto, con más de miles de basurales a cielo abierto que existen en nuestro territorio. Y esto significa discutir bien quién se hace cargo del tratamiento de esos residuos. En economía se suele hablar en este caso de las externalidades generadas en un proceso económico. Bien, el residuo es una externalidad. ¿Por qué? Y porque el productor y el que utiliza un producto determinado tiene conciencia de qué es lo que ocurre con el residuo generado por esa actividad. Y esto ocurre con las pilas, esto ocurre con los envases, esto ocurre con los neumáticos fuera de uso, esto ocurre muchas veces con los envases de vidrio, ni hablo de los denominados envases de bebidas gaseosas que se utilizan sustancias como los PET. O sea, el revalorizar esos residuos es uno de los temas centrales dentro de la economía circular. Pero también eso implica discutir a los sectores sociales que se hacen cargo justamente de la recuperación de esos residuos. Hoy en día esa actividad está llevada a cabo por los recicladores urbanos, y justamente es uno de los temas, uno de los actores centrales para tener en cuenta a futuro dentro de las políticas ambientales. Y esto implica hablar de lo que se suele denominar como responsabilidad extendida del productor. Bien, ¿qué pasa con el productor o el importador que pone en el mercado una pila? ¿Qué ocurre con esa pila fuera de su vida útil? ¿Qué es lo que ocurre con un neumático fuera de uso? ¿Qué es lo que ocurre con un envase de bebida? O cualquier
digamos, residuos generados por los esquemas se suele denominar calle, que vendría a ser empaquetamiento o sea, de un producto. Todos estos temas son los que conforman lo que nosotros denominamos economía circular. Cómo recircular esos residuos generados, pero también teniendo en cuenta los actores sociales que juegan dentro de este proceso y por supuesto la responsabilidad de quien genera un determinado producto. Entonces, estos aspectos centrales también tienen que ver no solamente la justicia, sino también el poder legislativo. En estos años no hemos podido obtener ningún tipo de ley relacionada con lo que es la responsabilidad extendida del productor. Para ser concreto, la ley de envases que hoy en día está en tratamiento dentro de la Cámara de Diputados son iniciativas que ya cuentan con más de 20 años. Han habido múltiples proyectos, pero ninguno ha llegado a buen puerto, nunca se ha aprobado y nunca se ha podido poner justamente en funcionamiento un esquema de recirculación de los envases. Y esto ocurre con los neumáticos fuera de uso y con una serie de materiales en donde los intereses económicos tratan de que estas leyes nunca se aprueben porque justamente no tienen que hacerse cargo de los costos inherentes a lo que es justamente la gestión de este tipo de residuos. Por lo tanto, justicia y por lo tanto economía circular están, para nosotros dentro de los temas centrales a discutir, a definirse en el próximo gobierno, porque ya estamos completando este mandato y, todo este periodo que queda de acá a diciembre es una discusión política de cuál va a ser el rumbo de nuestro país. Y en esto también entra lo que es la política ambiental. Fíjense Jorge, que cualquiera de las Jorge, líneas... Sí. Se nos vaya el programa y la agenda, la verdad que está más que interesante. Ya hay repercusiones de algunos planteos que hiciste, varios conceptos que ya hicieron ruido en los oyentes, como cómo llamarlos bienes naturales comunes en vez de recursos naturales. Esto de la economía circular también ya empieza a interesar, así que si te parece la seguimos en otra oportunidad y continuamos compartiendo el documento en las redes para que este debate tengamos una mirada dentro del campo nacional y popular sin entrar en esa dicotomía desarrollo-antidesarrollo, pero sí con la agenda ambiental abierta. ¿Te parece? Por supuesto, estoy a disposición y estamos a disposición de distintos compañeros que formamos parte de la comisión para tratar de debatir esos temas que tienen que estar en la agenda, porque muchas veces estos temas ni siquiera están dentro de las agendas de los partidos, solamente somos nosotros los que ponemos en discusión esto. Fíjate vos que ninguno de los candidatos del Juntos por el Cambio o de la derecha acérrima ni siquiera plantean el tema ambiental, es más, plantean la abolición del Ministerio de Ambiente. Gracias, Jorge, por eso, y la seguimos a lo largo del año. Un abrazo grande y muchas gracias a ustedes. Un abrazo grande. Jorge Echarrán, referente de Ambiente del Instituto Patria, pasó por el aire de la Freeway.